Bueno, hermanos, pues ahora os invito a ir a la palabra del Señor. Como ya se ha dicho, hoy toca Nehemías capítulo 5 y vamos a leer el capítulo entero. Nehemías 5, comenzando en el versículo 1, dice así: Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales, y les dije: ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. ¿Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros? Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije: no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos, mis criados, les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Os ruego que los devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la 100ª parte del dinero, del grano, del vino y del aceite, que demandáis de ellos como interés. Y dijeron: lo devolveremos, y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: amén. Y alabaron a Jehová. Y el pueblo hizo conforme a esto. También, desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad. Y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice para este pueblo. En los últimos 30 años hemos visto una preocupación creciente en la Iglesia evangélica por la obra social. Ha crecido considerablemente. El informe de la FEREDE
Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, del año 2018, dice que en España hay unos 3.000 centros evangélicos de atención social, más de 53.000 voluntarios y profesionales implicados en diferentes proyectos, 2 millones y algo de personas asistidas y más de 73 millones de euros invertidos, de los cuales 55 millones son aportados por las distintas entidades evangélicas. Y esto hace, concluye este estudio, de la obra social evangélica una de las redes de atención social más grandes de nuestro país. No está mal. Se ha avanzado mucho y tenemos que estar contentos de ello. Pero posiblemente ante la necesidad enorme que este país tiene, aún se queda corto. Ha aumentado nuestra sensibilidad a la realidad social en la que vivimos, sobre todo en el ámbito de lo social. Pero qué duda cabe de que aún la ayuda que se pueda dar no deja de ser una gota en un océano de necesidad. Muchos vivimos nuestro día a día relativamente bien, saliendo al paso y adelante, pero a nuestro alrededor hay muchísima gente necesitada en todos los sentidos. Y eso nos llama a un compromiso cristiano en el aspecto social continuado, en un esfuerzo mantenido, sostenible a lo largo del tiempo. Nehemías capítulo 5 nos habla de una situación, particularmente dentro del propio pueblo de Dios, donde la situación económica y financiera de mucha gente podía hacer peligrar el proyecto en el cual estaban involucrados, la reconstrucción del muro. Había habido ya, como habréis meditado en domingos anteriores, situaciones de acoso por parte de, vamos a decir, los enemigos del pueblo de Dios para que la obra frenara, pero ahora se presenta una situación que amenaza, vamos a decir, desde dentro. La situación financiera de necesidad de mucha gente, la falta de solidaridad dentro del propio pueblo. Esto no es algo único en la historia de lo que leemos en las Sagradas Escrituras. Si pensamos en lo que ocurre en la Iglesia primitiva, en pleno avivamiento después de Pentecostés, con miles de personas que se convierten, y ahí leemos en el capítulo 2 de unos 3.000 y más adelante de unos 5.000, aparece también el reto de lo social. Hay queja dentro de la propia Iglesia porque algunos están siendo beneficiados con respecto a otros. Y los apóstoles sabiamente detectan en ello un grave problema y una gran necesidad que debe ser atendida. Ello da lugar al surgimiento de los diáconos en la Iglesia. Entienden que es una gran necesidad y un gran reto que la Iglesia tiene y que en ese ministerio, en esa misión de la Iglesia, no se trata solamente de atender el alma, sino también el aspecto material, porque aquel que nos ama se preocupa por nosotros en todo nuestro ser y en toda su integralidad. Pero la Iglesia también debe reflejar esta misma realidad y este mismo compromiso. Nehemías es una persona que tiene esta sensibilidad y que entiende que efectivamente este problema que está surgiendo es de una gravedad extrema. El apóstol Pablo también más adelante en la historia de la Iglesia nos muestra cómo está preocupado por esa falta de solidaridad que puede darse en el seno de la Iglesia. Primera de Corintios 11, pasaje bien conocido por todos cuando participamos de la mesa del Señor, nos muestra que había un problema muy serio en aquella iglesia tan, vamos a decir, carismática, llena de dones y bendecida por el Señor,
en la que hay una parte de la Iglesia que es más pudiente que la otra. Y los que eran más pudientes, en las comidas fraternales que celebraban, llegaban antes, comían lo que habían traído y después venían los más necesitados, pero ya no quedaba comida para ellos. Se adelantaban a comer los más pudientes y los menos pudientes se quedaban con hambre. Y el apóstol Pablo llega a decirles estas palabras: el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Indudablemente en estas palabras del apóstol Pablo está hablándonos de lo que es participar de la cena del Señor, por un lado, sin entender y sin aceptar verdaderamente su sacrificio como lo único que puede traernos perdón y salvación. Pero también el cuerpo del Señor no se refiere solamente a lo que fue su cuerpo entregado, sino a la Iglesia de Cristo, que es su cuerpo. No discernir el cuerpo del Señor es no discernir lo que la Iglesia es. Y parte de ese discernimiento es entender que la Iglesia es una en el Señor y que esa unidad, esa comunión, esa coinonía en el seno de la Iglesia debe manifestarse también en solidaridad y verdadera fraternidad de los unos con los otros. De ahí que en una iglesia, cuando no hay este discernimiento y este sentido de auténtica fraternidad y coinonía, no se está discerniendo a buen saber lo que es realmente ser iglesia, ser cuerpo de Cristo, discernir el cuerpo del Señor. Por lo tanto, el tema no es solamente una cuestión de hace cientos de años con Nehemías. Todo el tema de lo que supone el aspecto, vamos a decir, económico, financiero de la Iglesia, no es un tema menos espiritual que otros. La conciencia solidaria de la Iglesia forma parte íntegra de lo que es la comunión cristiana y de lo que es nuestra misión. Y el ejemplo de Nehemías nos enseña también cómo una iglesia puede ser más solidaria y comprometida con nuestra sociedad. De este pasaje quisiera compartir con vosotros 3 aspectos que creo nos revela bien acerca de cómo podemos avanzar en el camino de la solidaridad cristiana. ¿Qué pasos son precisos para ser una iglesia más comprometida con nuestra sociedad? En primer lugar, necesitamos tomar conciencia. Necesitamos tomar conciencia de las necesidades que hay en nuestro mundo. Y ese tomar conciencia viene marcado por varios aspectos. En primer lugar, necesitamos saber oír. Oír. Nos dice en el versículo 6 que cuando Nehemías oyó el clamor y las palabras de aquella multitud, se enojó en gran manera. Es decir, algo así tan sencillo como que, como gobernador que era de aquella tierra, puesto por el rey Artajerjes, él estuvo abierto para oír, dispuesto no solamente, vamos a decir, a oír, sino a prestar atención a lo que estaba oyendo. Quizás hoy día oímos mucho, pero escuchamos poco. Escuchar es oír con atención. Y hay clamor a nuestro alrededor, quizás a veces silencioso, otras veces más manifiesto. Pero ¿cómo reaccionamos? Quizás estamos un tanto saturados, acostumbrados a oír de las necesidades que nos encallecemos un poco ante esa realidad, pero es preciso saber oír. Una iglesia tiene que saber oír y escuchar a lo que hay a su alrededor. Uno de mis versículos favoritos se encuentra en Isaías capítulo 50, versículo 4. Dice el profeta: Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios.
Esta puede ser una buena oración, lo es para cada uno de nosotros. Señor, despiértanos el oído, porque a veces nos despertamos por la mañana, pero el oído quizás sigue durmiendo. Necesitamos el impacto de una información que nos haga ver la necesidad del mundo en el que nos encontramos. Y pienso que esto forma parte también del ministerio de la Iglesia, una información precisa, impactante, de cuál es la realidad en el entorno en el que nos movemos. En segundo lugar, necesitamos reaccionar. Dice el texto que Nehemías se enojó. A menos que haya una reacción de nuestros sentimientos, no actuaremos. El enojo contra aquello que es malo y que daña a las personas y a la sociedad es bueno. A veces nuestro enojo es por una actitud egoísta, porque se dice o se hace algo que a mí no me gusta, me cae mal o me hace daño. Pero hay un enojo que es el enojo cuando vemos que se le hace daño a otros, que no mira tanto por sí mismo, sino por la injusticia que se está haciendo a otros. O quizás por el propio comportamiento de otros que les ha llevado a la situación, también puede ser, en la que están viviendo. Y hay un sentido, vamos a decir, de enojo, permitidme la expresión, santo, semejante al enojo de Dios. En definitiva, la reacción ante todo aquello que es malo y que al final conduce al sufrimiento. Cuando escuchamos con atención a necesidades concretas, es más probable que reaccionemos, y quizás más cercanas. La Iglesia necesita un programa de información adecuado, digamos de publicidad adecuado, para poder reaccionar ante esa realidad de necesidad que existe y que nos impacte. En tercer lugar, necesitamos reflexionar, porque es importante que ese enojo bueno se transforme más adelante en acción, pero para ello tenemos que digerirlo, tenemos que reflexionar y tenemos que ver la mejor manera de proceder para poder llevar a cabo la acción que después vendrá. Nehemías fue un hombre de reflexión. Lo vemos desde que llega a Jerusalén y lo primero que hace es darse una vuelta para informarse bien, queda impactado por lo que ve en la situación de destrucción de aquella muralla, la situación en la que el pueblo está, pero no actúa inmediatamente. Seguro ya algún otro que ha predicado en ese pasaje lo ha resaltado, sino que ora, reflexiona sobre lo que ha de hacer. No se trata de ser meros activistas en la Iglesia. Tenemos que unir siempre la acción y la reflexión, y la oración como parte de esa reflexión. Los apóstoles hicieron algo similar cuando, ante el clamor que hubo en la Iglesia de Jerusalén por estas desigualdades sociales internas de la propia Iglesia, aportaron cuál debía ser la solución: el nombramiento de diáconos para llevar a cabo aquella acción, porque si ellos dejaban lo que era central para ellos en su ministerio de la palabra de Dios y de la oración, se produciría también un peligro para la Iglesia y se produciría un desequilibrio peligroso para la vida de la Iglesia, atendiendo quizás aquellos que debían atender la predicación y la oración, el tema social. Como era una labor de toda la Iglesia, habría aquellos que tendrían un énfasis en la palabra y en la oración y otros que tendrían un énfasis en la obra social y conjuntamente como Iglesia llevarían a cabo esta misión de doble aspecto para la vida de la Iglesia. Aquello salvó, podríamos decir, el testimonio de la Iglesia, tanto en palabras como en acción. Decisión sabia de los apóstoles que, guiados por el Espíritu ante la queja, cogieron la queja, fueron impactados por la queja y reflexionaron acerca de cuál era realmente lo que debía haber. Y las iglesias hoy también necesitamos saber cómo proceder para no, digamos, desatender un aspecto u otro, traerlos conjuntamente y con un plan adecuado para que la Iglesia lleve adelante el testimonio conjunto que debe tener.
Raymond Brown, en su comentario del libro de Nehemías, me gustan estas palabras de él: necesitamos tener mayor conciencia de las necesidades que afectan a las personas para poder reaccionar y hacer algo verdaderamente efectivo ante tanta injusticia. Y bien es verdad que ese tomar conciencia muchas veces viene mientras hacemos la labor, porque entonces nos damos cuenta de la necesidad tremenda que hay. Recuerdo cuando en los años 90 yo era pastor en la iglesia de Móstoles, en Madrid, y comenzamos, a principios de los 90, una labor, pues como hoy día la tienen muchas iglesias y ya se empezaba en aquel tiempo, de reparto de ropa y comida. Yo no me imaginaba, sabía que había gente necesitada, pero cuando hablas con ellos, cuando te cuentan sus historias, te das cuenta de que hay una necesidad y empieza a impactar realmente tu vida. Solía ser los viernes por la tarde que teníamos la obra social. Y Janet sabe que muchos viernes llegaba a casa medio deprimido por las historias que uno había oído. Ahí están. Y necesitamos dar ese paso valiente de tomar conciencia, que a veces duele, Es más fácil quedarnos en nuestro entorno seguro de cada día. Tenemos nuestras luchas, unos poquito más desahogados, otros menos, pero tenemos que dar el paso valiente de meternos en el pellejo de la gente. Esto es misión encarnada. Procurar en la medida de lo posible entrar en el mundo de estas personas con toda la tremenda problemática que eso tiene. Pero la Iglesia no se puede permitir el lujo de quedarse en su burbuja de más o menos comodidad y de solo sus problemas internos, porque hay un mundo no solamente fuera, la cosa es que lo hay también dentro, que no puede quedar segregado de nuestra realidad como Iglesia, sino tenemos que dar el paso, mojarnos y darnos cuenta de ello. Nos dolerá, nos impactará, pero tomaremos conciencia. Y eso es lo primero. Si no tenemos conciencia, una cosa es saberlo y hasta oírlo, otra cosa es escucharlo, compartir y ver los rostros, nombres y apellidos de aquellos que sufren. Tomar conciencia, ese es el primer paso. Segundo lugar, actuar. Actuar. Nehemías era hombre de reflexión y de acción, y así lo va a hacer también en este caso. Mirad cómo procede. En primer lugar, su actuación es persuadir. Procura persuadir. O sea, él ve esta carga, él la tiene. Lo mismo que cuando vio las murallas caídas y primero tomó conciencia, se encarnó en aquella situación del pueblo, para después, entonces, pensar qué trabajo había que hacer, lo que decíamos de meditar y reflexionar, pero después para implicar a la gente, porque él sabía que él no construiría o reconstruiría solo las murallas. Esto es labor de equipo, y sin el equipo no se reconstruye. Entonces ahora hace exactamente lo mismo. Notad que lo hace públicamente, esta labor de persuasión. Nos dice la segunda parte del versículo 7, la primera, que reprendió a los nobles y a los oficiales, pero los reprende no simplemente para darles una regañina, sino es que ahora esa conciencia que él tiene, ahora quiere transmitirla. El buen líder tiene que transmitir ese sentido de conciencia a los demás, como despertarles de dónde están y hacerles ver que aquello no puede ser. Este era Nehemías, magnífico líder que entonces intenta transmitir esto y los reprende. Tenía autoridad para reprenderlos. Tenía autoridad porque, como vamos a ver luego, el tipo es que era el primero en mojarse. Hablaba con la autoridad de aquel que se ha mojado el primero, ¿no es cierto? Y ya se ha construido casi la muralla. En 52 días se va a construir. Y se había plantado cara a los que estaban acosando al pueblo de Dios, intentando que no se construyera. Este hombre ya había ganado reputación. Y ahora le puede hablar al pueblo y decirle a los nobles y a los oficiales: sois unos sinvergüenzas. Eso es palabra castiza, ¿eh? No se lo dice así, pero es lo que les viene a decir. Eso es lo que les viene a decir.
pero con mejores palabras. ¿Vosotros hacéis esto? ¿Exigís interés cada uno a vuestros hermanos, cosa prohibida por la ley de Moisés en el Pentateuco, Levítico y Deuteronomio? Hemos leído uno de los pasajes. Podían prestar, pero no cobrar ni un céntimo de interés por lo que prestaban. Aparte de la ley del jubileo, que llegado a cierto punto tenían que devolverlo a sus dueños. Pero hay un detalle muy significativo. En esa labor persuasiva, no habla solo con ellos, habla con ellos primero, pero después convoca una asamblea para sacarle los colores a la cara. Lo hace público. Vamos a decir, permitidme la expresión, que tenían gobierno congregacional, con un buen líder, un buen equipo. Hacer partícipe al pueblo, porque al final esto era una cuestión de todo el pueblo, no solamente del líder. Eran estos nobles y oficiales que estaban actuando como estaban actuando, pero había que hacer partícipe a la gente. Y esto es muy importante. Pienso que en toda iglesia la labor del pastor y del consejo de iglesia es fundamental, pero después en estos temas hay que hacer partícipe a todos y transmitir ese sentido de persuasión. Y notad que usa, segundo lugar, además de hacerlo público, usa argumentos sólidos. Usa argumentos sólidos para defender, porque claro, no solamente les dice que es una vergüenza cómo estáis actuando, porque no se queda ahí el tema es cómo ayudar a la gente. Para llevarlos hasta allí, estos que están abusando tienen que darse cuenta de lo que hacen, tener conciencia de ello, y les da argumentos sólidos para todo el pueblo. De tal manera que dice la segunda parte del versículo 8, y callaron, pues no tuvieron que responder. ¡Qué maravilla! A mí me gustan mucho estas palabras, se callaron. Hay muchos creyentes que no quieren ir a asambleas de iglesias, sobre todo las anuales, porque se arman unos follones en algunas tremendo. Yo no sé aquí cómo son, no me ha dicho nada Rubén, o sea que esto hablo desde la pura ignorancia, pero me consta que hay personas que temen las asambleas de iglesia. Y digo, qué estupendo, aquí hay alguien comprometido, sabio, que va a hablar a un pueblo que ha estado abusando, muchos de ellos, y otros que han sido abusados con lo que esto crea en la conciencia y en el estado de ánimo, que les habla de tal manera que les deja sin respuesta. Nadie sabe que este hombre tiene razón y ha dado argumentos sólidos para ello. Que Dios nos ayude a aquellos que tenemos responsabilidades de liderazgo pastoral, de gobierno en una iglesia, en un consejo, para que una vez seamos persuadidos de lo que hay que hacer, tengamos la valentía de hacerlo público y usar argumentos tan claros, tan compasivos en realidad, pero no compasivos con el mal. Denunciar el mal, compasivos con la necesidad. Que todo el pueblo, y en particular aquellos, claro, que habían estado abusando, no tenían que responder. Pero los otros también, habían estado protestando, y con razón. Pero cuando ven a Nehemías que habla como habla, quedan persuadidos, y hasta ahí llegaron. Persuasión. Segundo lugar, reto. El reto que les lanza Nehemías. No andaréis en el temor de nuestro Dios. O sea, no pensáis que Dios no ve lo que estáis haciendo. Aquí está la clave. Varios textos de Nehemías vemos este sentido que tenía Nehemías de absoluta reverencia a Dios. Saber que Dios le veía, que su vida en definitiva estaba bajo Dios. Y les lanza entonces el reto que va a venir a continuación de un compromiso. Versículo 12, la segunda parte, cuando la gente responde, lo devolveremos y nada les demandaremos, haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Llama a los sacerdotes por testigos y ahora le hace al pueblo jurar que sí. O sea que esto no se quede en palabras. Esto lo vemos en más de una ocasión en las Sagradas Escrituras.
como cuando Josué retó al pueblo hacia el final de su vida y les dice: si vosotros elegid a quién sirváis, si a Dios o a los dioses, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y hay esos momentos en la vida de una iglesia que tenemos que plantear este tipo de retos. Una vez que hemos transmitido la visión de la necesidad, hemos pensado en un plan meditado de qué es lo que hay que hacer, ahora hay que ir al pueblo y plantearle y decirles: bien, hermanos, aquí tenemos este cuadro. Ahora hay que comprometerse, y comprometerse delante de Dios. Nehemías les pidió un compromiso explícito y firme, y les hace jurar. Habían estado cobrando un interés, dice el versículo 11, de la centésima parte, o sea, el 1%. Pero, como muchos comentaristas comentan, probablemente era el 1% mensual, es decir, el 12% anual, que ya va bien. Y ahora, por último, dentro de ese actuar, hay una advertencia. Versículo 13. Sacudí mi vestido y dije: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Tenemos que tener cuidado con las advertencias, ¿no? No me imagino que después, hacia el final de este culto, que entiendo se os va a presentar también un reto, pues, en fin, diciendo: y el que no lo haga, pues le va a dar un ataque al corazón o cosa semejante, ¿no? Hay que ver cómo se presenta. Hoy día también hay mucho abuso en algunos sectores de la iglesia evangélica, o así llamada al menos por algunos, de esas advertencias que se plantean o promesas infundadas de lo que Dios hará según demos o no demos. Pero creo que hay un lugar para una advertencia. El apóstol Pablo mismo advirtió: si alguno come o bebe sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y esto es un mensaje para la iglesia de Corinto. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta también que la palabra de Dios contiene pasajes de seria advertencia para nuestras vidas. Y no es simplemente para infundirnos temor. Cuando Dios nos advierte es para hacernos ver que nuestro comportamiento tiene consecuencias y que el tema es serio y que no podemos quedarnos impasivos, que no se trata simplemente de oír, asumir el reto y hacer un buen plan, sino que tenemos que asumir la parte que nos corresponde. Por último, dentro de esta actuación de Nehemías, y que nos enseña cómo responder al reto de compromiso con nuestra sociedad, está el dar ejemplo. Dar ejemplo. Hay unos últimos versículos aquí en este capítulo, la última parte, los versículos 14 al 19, es una especie de testimonio personal. Interesante que Nehemías, que escribe el libro en primera persona, sobre todo lo que es la primera parte de Nehemías, escribe, pues, en primera persona, incluso contiene algunas de sus reflexiones. Entonces, él da testimonio de lo que había sido su actuación. En este dar ejemplo, lo primero que vemos en Nehemías es que no abusó. No fue un dirigente abusivo. El versículo 14 nos desvela que cuando Nehemías llegó a Jerusalén, llegó de hecho como gobernador, nombrado por el rey Artajerjes, cosa que no se había mencionado antes. Y pasaron 12 años hasta que él regresó a Babilonia, aunque después volvió a regresar a Jerusalén, lo iréis viendo más adelante en la historia. Pero fueron aquellos 12 años de actuación, cuando la construcción del muro y parte de lo que va a seguir, que Nehemías tenía unos predecesores, que evidentemente él cuando llegó se dio cuenta de lo que había estado pasando, que habían abusado de su posición. Él, a causa del temor de Dios, notad de nuevo en el capítulo que estamos leyendo, versículo 15, segunda parte: yo no hice así a causa del temor de Dios. Es decir, había habido políticos corruptos que se habían aprovechado de su posición. ¿Os suena nuevo esto?
en absoluto. El que más y el que menos se aprovecha. No digo que lo sean todos los políticos, creo personalmente que hay políticos honestos, pero el poder corrompe, dice la expresión, ¿no? Y esto lo hemos vivido con creces en nuestro país, lamentablemente. Pero Nehemías, su referencia no fue lo que hacían otros, sino lo que le agradaba a Dios. No se dejó llevar, lo había tenido fácil, servido en bandeja, muchos habían aprovechado, era el modus vivendi, era lo normal para hacer. Estaba establecido como política general que el gobernador podía demandar dinero de la gente, agravarle con impuestos para después él vivir como quería y, bien, pues él podía decir, me han dado este puesto, los demás lo han hecho, pues lo tengo, me lo están sirviendo en bandeja, pero no actúa así. Él decide no abusar de su posición. En segundo lugar, dio ejemplo con su austeridad, comportamiento austero. Este fue un político austero, que no gastó más de lo necesario. Hay un detalle muy curioso en el versículo 16. También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad. No se aprovechó de las necesidades de otros que tenían que vender sus tierras para comprarlas a buen precio. Y él, como gobernador, sabía los que estaban vendiendo a muy bajo precio. Podía haber comprado y después, cuando las cosas cambiaran, venderlas a más alto precio. No fue un especulador, otro de los problemas de nuestra economía. Fue austero. Es importante para nosotros también ese principio. Quizás la mayoría no nos encontremos en situaciones donde por nuestra posición pudiéramos gozar de privilegios de los cuales abusemos. Pero ¿y qué tal de la austeridad? La austeridad es un principio bíblico en la vida. Vivir sencillamente. No gastar más de lo necesario. Claro que podéis decir, ¿y qué es lo necesario? Porque podemos tener criterios diferentes de lo que es realmente necesario. Acepto el argumento, pero ¿no es verdad que no nos paramos a veces a pensar en el sentido de vivir una vida simple, sencilla, que lo sean nuestras casas, nuestros coches, nuestros gastos, el uso de la tarjeta de crédito? Austeridad. El apóstol Pablo dice, teniendo comida y abrigo, estemos contentos con esto. Yo creo que aquí, más allá vamos a decir de la literalidad con la que podamos tener esto, es el principio de saber administrar lo que tenemos y vivir con sencillez. Eso es un principio bíblico, porque hay un mundo necesitado y nosotros no debemos derrochar. Y por último, el principio de la generosidad. Nehemías, además de no aprovecharse de ser austero, es que fue generoso. Generoso porque nos dice los versículos 17 al 18 cómo preparaba comida para la gente. Y de lo que él tenía, daba para los necesitados. Una especie de comedor social, se puede decir, que él pues instituyó para que aquellos que no tenían pudieran ir a comer. Y era mucha comida la que realmente preparaba. No entraremos en el detalle por causa del tiempo, pero lo leéis en casa. Nehemías marca un estilo de generosidad digno de imitar, esperando que quizás que otros de la clase social más alta le siguieran y que con su austeridad y generosidad aquellos que habían sido unos sinvergüenzas y aprovechados cambiaran el signo de su comportamiento y vieran también lo bueno que es ser generosos y que Dios bendice a los generosos. Ahora, quizás puedes decir, bueno, que sean generosos los que tienen. Es que Nehemías tenía mucho, de todas formas, porque anda que para las cenas que preparó con un buey, con 6 ovejas, etcétera, etcétera, el tipo tenía dinero y lo podía hacer, pero ¿y yo, que no llego a fin de mes? Pues hay una cosa que creo que me podréis dar la razón. Muchas veces son los que menos tienen los más generosos.
Yo recuerdo cuando me fui a estudiar a Madrid, era jovencillo, y por una serie de razones que no vienen al caso, me hospedaron, mientras yo buscaba dónde viviría de estudiante, en una casa del barrio de Orcasitas. Tiene fama en Madrid de ser un barrio de pobres. Era una casa prefabricada, muy sencillita. El hijo que había conocido yo cuando el barco Doulos en Málaga me invitó a pasar aquella semana con ellos. Nunca olvidaré la generosidad y el comportamiento de esta familia. Un joven, que tendría yo en aquel tiempo 18 y 19 años, me trataron exquisitamente, como si fuera su hijo. No he olvidado el ejemplo de aquel matrimonio, ya de cierta edad. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios en la segunda epístola, en el capítulo 8, versículo 2, habla de las iglesias de Macedonia y dice: la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, no pobreza, profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. No podían dar lo que no tenían, es verdad, pero es que relativamente hablando fueron como aquella viuda de los evangelios. Dieron de lo poco que tenían y proporcionalmente era muchísimo. ¿Y por qué será que a veces son la gente más necesitadas las más generosas? Porque saben lo que es ser pobre. Saben lo que es no tener para comer al final de mes. Y cuando ven a alguien que están en la misma lucha, ya ellos han estado en sus zapatos y saben que necesitan ayuda. Pero bueno, si tú y yo tenemos algo más y podemos comer bien, lo que tenemos que hacer es un poquito encarnarnos y meternos en los zapatos, intentar vivir cerca y darnos cuenta la necesidad de la gente. Necesitamos, sin duda alguna, ese sentido de actuación como lo fue Jeremías. Ejemplo en no abusar, en austeridad y en generosidad. Bien, de esta forma Nehemías hace frente a la crisis fuerte surgida por temas de finanzas, pero que había estado larvada ya hacía tiempo. Esto no surgió de un día a otro. Seguramente cuando Nehemías llegó, pocos años antes, muy pocos, ya existía este problema, porque los gobernadores anteriores les habían estado abusando. Era una sociedad abusada. Y Nehemías llegó con esta visión, con este entusiasmo de reconstruir el templo, y consiguió que esta gente dañada y abusada se pusieran a construir el muro. Pero había otro muro que construir. Había más que reconstruir que las murallas. Había que reconstruir el ánimo, la moral, la ética de ese pueblo. Y esas son murallas que quizás cueste más. Pero había empezado la labor. Solamente para finalizar, llamar vuestra atención a un detalle muy curioso. Conocemos el libro de Nehemías como el libro de la reconstrucción del muro, ¿no es cierto? Por lo menos yo cuando pienso en Nehemías pienso en la reconstrucción del muro, y es verdad. Fue, vamos a decir, el proyecto central, por decirlo así. Pero quizás no sea tan central, porque el muro se acaba de construir en el capítulo 6. ¿Y sabéis cuántos capítulos tiene Nehemías? 13. Han pasado 6 cuando se acaba el muro y quedan todavía 7. Y en la segunda parte de Nehemías vamos a ver cómo sigue la reconstrucción de ese pueblo como pueblo, no ya las murallas de Jerusalén. Había que reconstruir al pueblo. Y así es en la obra de Dios. Así es en la obra del Señor. Más allá de los proyectos concretos que tengamos, la Iglesia ha de ser fuerte, fuerte. Una ciudad sin muros es una ciudad débil, pero una ciudad donde hay corrupción es autodestructiva y acabará eliminando al pueblo. La solidaridad hace un pueblo más fuerte. Más bienaventurado es dar que recibir. Y la Iglesia del Señor tiene que ser una iglesia solidaria,
con una visión amplia de aportar para la obra de Dios y para los necesitados. Pero la solidaridad cristiana implica algo más que las necesidades materiales. Y os voy a contar una breve historia para finalizar, que me vais a perdonar que es una alusión personal, pero no la hago con un criterio de vanagloria, ni mucho menos. Más bien al contrario, porque yo fui el primero sorprendido. Cuando teníamos esta obra social en la iglesia de Móstoles, un día entró un señor un tanto haraposo, mal aspecto, sucio, despeinado, y teníamos el hábito de que toda la gente que venía a pedirnos ayuda pasaba por mi despacho, era como lo hicimos en aquel tiempo. Y tenía un rato de hablar con la persona. Entonces yo empecé a hablar con este señor y le pregunté un poco cómo le iba y tal, y me empezó a contar su historia. A medida que iba avanzando en contarme la historia, me daba cuenta que este era un hombre inteligente. ¿Cómo es que está así? Me dijo, yo he trabajado en un banco, he sido banquero por años, pero tenía un problema con el alcohol. Aquello fue en aumento, realmente llegué a ser un alcohólico. Mi esposa se divorció de mí, me echó de casa, dicho así, he seguido viviendo, y duermo en un banco que hay aquí en el parque al lado. Justo cuando salías de la iglesia había un parquecito. Yo, la verdad, nunca había visto a ese señor, pero él me dijo, yo paso muchas noches en uno de esos bancos. ¡Wow! Me quedé pasmado. Y por la comida que teníamos, que en aquel tiempo era la que aportaba la gente de la iglesia, ni la Cruz Roja ni otros organismos, pues claro, teníamos que repartir muy bien lo que se daba a cada uno y más o menos hacíamos una estimación de hoy a esta persona o le puede tocar esto o aquello. Este hombre es que apareció y yo le dije, mire, me da vergüenza, le voy a decir la verdad, me da vergüenza que le vamos a dar una bolsita con 4 cosas, porque es que no tenemos nada. Y aquel hombre me miró y me dijo, no se preocupe. ¿Sabe usted, lo mejor ha sido que usted me ha tratado con dignidad? Y he podido hablar con usted como una persona normal. Si había estado pasmado antes, más pasmado me quedé. Nunca he olvidado esta historia. Para este hombre, que bien le vendría bien las latas de sardinas o qué sé yo que le dimos en aquel momento, porque no tenía dónde cocinar, me hizo ver a mí, en aquellos momentos, que es verdad que tenemos que ayudar a la gente con comida, si podemos y en lo que podamos, o con otros temas económicos, pero es que la gente tiene otras necesidades. Es que el ser humano es más que comer, es un ser humano íntegro, donde la dignidad, el trato, y cuando llegue la ocasión y podamos compartir con ellos la palabra de Dios, que va a llevarles a la esencia de su ser y de su problemática fundamental, como la es de todo ser humano. Esto es solidaridad. No somos solidarios con la gente cuando simplemente le damos unas cuantas latas de conserva y unos cuantos litros de leche. Eso es importante, pero estamos siendo solidarios en parte. Hay otra parte de la necesidad. Claro, no podemos cubrir todo, pero sí podemos darles el Evangelio de Cristo Jesús, la palabra de Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la gente la necesita desesperadamente como el comer. Y tenemos que darle esa palabra. Ese debate un tanto infructuoso de si debemos compartir el testimonio o dar de comer o cuál tiene preferencia es un poco inútil, si me permitís ponerlo así, porque el ser humano es íntegro. Es verdad que esencial, porque estos no se lo darán otros, es compartir con ellos el Evangelio de Jesucristo, que les lleve al conocimiento de Dios, que puedan recibir por la fe el Espíritu Santo, que transforme sus vidas y en muchas ocasiones pautas de vivir que en parte les han llevado a donde están. Por lo tanto, esencial, básico, fundamental y primario es la palabra de Dios y el Evangelio.
Pero si somos solidarios, tendremos que ser solidarios en todos los aspectos. Y junto con la palabra de Dios, acercarnos a la gente, estimarles, hacerles ver que tienen otra necesidad que necesitan y con la que podemos humildemente compartir esa palabra. Que el Señor os ayude. Sé que estáis haciendo una labor excelente, que aún se os va a proponer algo más para comprometerse y compartir. No te quedes al margen. Toma conciencia, actúa, da ejemplo y que la palabra del Señor prospere en medio de esos testimonios. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias ante todo por el Señor Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y en esa forma de siervo se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y te rogamos, Señor, que realmente nos des conciencia de la necesidad de este mundo, de lo que es nuestra actuación a veces egoísta y ajena a tanta necesidad. Y que nos ayudes a seguir ese ejemplo de encarnarnos en esa realidad, de actuar y de dar en lo que nos corresponda ejemplo de tu amor y misericordia. Bendice a esta iglesia, Señor, que tu Espíritu nos despierte a todos a esa realidad, nos impulse a vivir de tal manera que la iglesia como cuerpo de Cristo Jesús refleje sus muchas virtudes y proclame su salvación. En su nombre te lo pedimos. Amén.